buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que estén viendo este episodio. Bien, esta es una nueva etapa en la cual estamos incursionando, reestructurando el podcast. No sé si llamarle temporada 4, porque aún no sé. Yo llevo realmente 3 temporadas. Yo la primera temporada la trabajé en audio, totalmente. Y fue 70%, 80% internacional. La segunda fue plenamente video, porque ahí entraron el auge de los estudios, de la grabación, claro, y los micrófonos y todo. O sea, que ya uno mostraba su cara. Y yo hice una pequeña pausa de 2 años. Pues estaba construyendo esto, pues le dije, cónchale, déjame yo emprender en algo que yo estoy haciendo. Déjame ver cómo yo puedo potencializar y también dar una nueva propuesta de mercado a las mismas personas que están trabajando y colaborando y son colegas de uno. Entonces, hice una pausa de 2 años y este fue el momento en el cual yo, 3 meses después que pude ya terminar, o casi terminar el proyecto, decidí decir, ok, vamos a empezar a grabar podcast otra vez, porque este fue el motivo de uno hacer esta construcción, uno hacer esta inversión y uno hacer todo. Señores, el día de hoy le estamos trayendo una persona que una vez subió a tarima y en vez de tener miedo al público, tuvo valor. Una persona que tiene más de 2 décadas agregando valor a otras personas, a otros emprendedores, a modelos, a influencers o a personas que influyen. Pero hay una pequeña diferencia entre influencer e influyente. Estuvimos hablando de un influyente detrás de cámara. Y el día de hoy se encuentra con nosotros y vamos a hablar un poco de cómo fue su crecimiento, cómo ha sido su desarrollo y qué nos puede comunicar en el punto que se encuentra ahora mismo y cuáles son sus próximos planes, si se puede decir. Entonces, señores, sin más nada que agregar, vamos a darle un fuerte aplauso a Julio Monteverde. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, un honor además recibir tu invitación, ser el primer episodio de esta nueva temporada, que ojalá sea muy larga y que ya no haya más pausas, sino que siga exitoso como siempre. Tú tienes 14 años y tú subiste una tarima de más de 300 personas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es el proceso mental que pasa una persona para decir, déjame yo subir? Porque yo con 14 años yo no me subí ni con 10 personas. Cuéntame un poco sobre eso. Ramón, 100% energía, 100% motivación volátil. Yo estaba en un momento de mi vida en el que 14 años, adolescente, con la niña que me motivaba enfrente y si decía que no, iba a quedar mal delante de ella. ¿Cómo fue? Entonces dije, me subo o voy a quedar mal para siempre, no voy a poder conquistarla, no voy a poder estar allí. Y entonces dije, me lanzo. Y una vez estando allí dije, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. O sea, yo quiero ver a la gente, yo quiero ver las caras que pone la gente cuando yo digo las cosas, yo quiero sentir la energía del aplauso cuando yo termino una frase. Esto es lo que yo quiero vivir. Y por eso siempre le voy a dar gracias a ella y a la profesora que una vez me motivó a decir, que vio algo en mí que ni yo veía, que dijo, súbete en la tarima que tú sí puedes. Bien. Joven, niño, 14 sí, años. 14 años. Existe lo que es la timidez, existe lo que es la vergüenza, porque por ejemplo hay un alto porcentaje en esa edad que dice, concho, le subíme, decir una palabra o un escrito da un poco de miedo por esos 2 factores. ¿Cómo? Porque tal vez, por ejemplo, en ese momento, por la energía no lo sentiste y pudiste darle con ganas. Claro. Pero, ¿cómo eso normalmente ataca en el cuerpo de un niño promedio? Mira, yo creo que si yo no hubiese tenido esa energía y ese arranque, ese empuje, no lo hago, ¿no? Si lo pienso desde la conciencia, no lo hubiera hecho, estoy casi seguro. Actualmente, de hecho, yo doy clases en un colegio y tengo de cerca cómo los adolescentes, 12 a 16 años,
se enfrentan a ese miedo. El miedo que yo tenía en ese momento no es el miedo que hay ahora. El miedo que tenía en ese momento era más de autoestima, era más de amor propio, de saber realmente si podía hacerlo. Tenía un poco de conocimiento de ciertas cosas, ya había explorado algunas cosas a nivel de actuación y decía, en la tarima no pasa nada. ¿Qué pasa ahora o qué podemos ver de los niños de ahora o de los adolescentes de ahora? Que existe una presión externa muy grande. Existe una presión digital, existe una presión de grupo que se ha extendido mucho. Entonces, les cuesta mucho hacer eso. Y la respuesta, al fin y al cabo, es la misma. Tiene que ver con autoestima. Tiene que ver con cuánto me quiero, cuánto me respeto, cuánto me valoro y, sobre todo, cuán poco me importa lo que digan los demás. Okay. Y ahí la labor es de papá y mamá. La labor de la autoestima de los niños a esa edad es una labor de papá y mamá, de decir, yo te voy a fortalecer porque lo que viene afuera no está fácil, porque lo que viene cuando son adultos no está fácil. Pero entonces toca a papá y mamá decir, te voy a hacer fuerte, te voy a dar herramientas, te voy a nutrir, te voy a robustecer, porque tú te vas a enfrentar con armas, con escudo, con espada, porque tú vas a ganar esa batalla. Claro. Entonces, a los 14 años, siempre voy a recomendar a los papás, mira, tú tienes un hijo adolescente, un niño, fortalécelo, porque eso le va a permitir hablar en público, le va a permitir hacer una negociación, le va a permitir hacer una venta, le va a permitir hacer una entrevista de trabajo, que es tan importante cuando salen del colegio. Y sí, es muy importante que los niños fortalezcan la autoestima. Y en ese momento creo que en mí había, bueno, mucha energía y un poquito de autoestima para decir, yo sí puedo, vamos a lanzarnos. Ok, le voy a dar un poquito para atrás, Julio. Que yo arranqué fue bomba. ¿Cómo fue tu crianza? ¿Cómo fue ese crecimiento? Porque yo me fui de una vez a los 14 años, pero tú sabes que para tú llegar a los 14 años, con ese motor de energía, con esa autoestima, con ese modo operandi, que una persona como tú en esa edad llegó y dice, vamos a meterle ganas en ese momento preciso, pero hay un desarrollo atrás. ¿Cómo fue esa infancia tuya? ¿Cómo tú te desarrollaste? ¿Qué elementos tú quieres que influyeron en ti para tú llegar a ese momento y ahora? Mira, dos personas muy importantes, por supuesto. Mi papá, desde un apasionado de la disciplina, un apasionado del tú sí puedes, un apasionado del ya te metiste en este lío, hasta el final lo llevas, o sea, un apasionado del tú lo vas a lograr. Y mi mamá, apasionada de la educación, del conocimiento, de la lectura, de vivir. Y esa fusión yo creo que tuvo una gran influencia naturalmente son mis padres, pero yo tomar eso de ellos dos y decir, esto es parte de lo que me constituye, ¿no? Y adicional, otra cosa que yo indefectiblemente le debo mi empuje, el lanzarme, es el hecho de que soy el hijo del medio. Yo soy el hijo sándwich. Entonces tú sabes que siempre el mayor tiene un papá guindado, el menor tiene un papá guindado, pero el del medio le toca ser mucho más independiente, mirar a los lados y decir, bueno, estoy solo, me lanzo, claro. Y entender que eso no es malo, todo lo contrario. Te prepara para un mundo en el que a veces estás solo, en el que a veces te toca batallar desde tú contigo, claro. Y eso a mí me favoreció. O sea, me favorece también el hecho, ese hecho de ser hijo del medio, me favorece para tomar decisiones, me favorece para en algún momento determinado decir, ok, esto es lo que tengo, estas son las herramientas, estos son los recursos que tengo que lanzarme. No esperar a que me ayuden, que me apoyen, que si está el apoyo, que si está la ayuda, lo acepto, lo aplaudo, lo recibo, claro. Lo agradezco. Pero si no está, yo voy a salir, ¿no? Yo voy a echar hacia adelante. Vaya a flote. Sí. Yo estuve investigando un poco sobre usted. Ajá. ¿Hiciste la tarea? Hice mi tarea. Ok, qué bueno. Tenemos un abogado, psicólogo. Sí. Yo no sé si la palabra correcta es orador u oratorio. ¿Orador? ¿Orador? Sí. ¿Cómo se conectan las tres cosas? Mira, esa es una historia maravillosa. Yo, cuando salí del colegio, quería estudiar psicología. Mis papás no tenían la posibilidad económica de enviarme a estudiar psicología, que la daban en otra ciudad, no en la ciudad donde yo vivía. Entonces,
empiezo a estudiar Derecho, que era la segunda carrera que me gustaba, más me gustaba Psicología, pero la segunda carrera en una universidad pública en mi propia ciudad. Cuando llevo tercer año de Derecho, abren una universidad en mi ciudad con Psicología. Yo dije, bueno, voy a hacer las dos carreras paralelas, pero yo estaba trabajando, no podía, no me daba el tiempo. Claro. Termino la carrera de Derecho, empiezo a trabajar y de repente me estabilizo económicamente para poder pagar yo mismo mi carrera. Entonces, soy abogado, empiezo a estudiar Derecho y me gradúo empiezo a estudiar Psicología y me gradúo de psicólogo. Entre el medio de esas dos carreras, hay un paro en mi universidad, cierran la universidad por un año y yo digo, tengo que hacer algo. Y siempre en Derecho te dicen, tienes que hablar bien, tienes que tener buena oratoria. Es como ese canto que te dicen siempre, tienes que hacerlo, tienes que tenerlo como herramienta. Decidí hacer un curso de oratoria, me gustó, después otro curso, después hice un diplomado hasta que dije, tengo que ir más allá. Y entonces hice la maestría de oratoria, ya graduado de abogado. Y de alguna manera se conectaba el derecho con la oratoria, por los juicios, por las negociaciones. Después hice la especialización en derecho corporativo, entonces negociaba muchos contratos colectivos, negociaba mucho con empresas. Y cuando vengo a República Dominicana, porque yo me gradúo de psicólogo organizacional, no de psicólogo clínico, que la gente siempre piensa psicólogo clínico, no, yo me gradúo de psicólogo organizacional y cuando llego a República Dominicana no puedo ejercer la carrera de Derecho, porque la carrera de Derecho sigue las leyes de cada país. Claro. Entonces empecé a ejercer la consultoría y mentoría en desarrollo organizacional a través de cursos, conferencias, formaciones y talleres. Okay. Entonces la oratoria es la amalgama de las carreras, porque gracias a eso he podido difundir lo que estudié, difundir lo que seguí estudiando, porque tengo por práctica hacer por lo menos una formación al año. Entonces, claro, siempre estoy en constante formación y necesito divulgar eso que yo aprendo, que se va siempre mezclando, ¿no? Entonces esto tiene coherencia con lo que estudié en la maestría de inteligencia emocional y tiene coherencia con lo que estudié en la maestría de consultoría política y así voy atando y todo siempre tiene relación. Como una sinergia, una especie de sinergia. Exactamente. Ok. En esta nueva etapa, vamos a decir, nueva etapa, nueva temporada, nuevo capítulo. Yo le agrego a mis episodios en este momento lo que son unas dinámicas. Okay. Yo tengo varias dinámicas dentro del episodio. Entonces la primera, cada una es diferente, tiene su particularidad. La primera es que yo le voy a iniciar una frase y otra va a terminar. Vale. Si yo le digo a usted, yo supe que la comunicación era lo mío, ¿cuándo? ¿Cómo usted la termina? Cuando vi en la cara de la gente que podía transformarla. Cuando entendí que la gente hacía insight y decía como, oye, ahora entiendo todo. Cuando yo vi en la cara de la gente que yo podía transformarlos a través de lo que yo decía, dije, la comunicación es lo mío. ¿Hay algún hecho o algún momento memorable que usted siempre recuerde de algún impacto positivo significativo que usted haya dejado a una gente que usted le comunicó algo? Wow. Mira, lo que pasa es que yo he tenido la fortuna, y lo agradezco todos los días, de tener un abanico muy amplio de personas a las que yo les he llegado, porque doy clases en el colegio de primero de primaria y he tenido alumnos de 80 años. Okay. O sea, imagínate el abanico de oportunidades que he tenido para poder cambiar, ¿no? Pero si puedo recordar un momento, fue una oportunidad en la que aquí en República Dominicana tuve un curso de oratoria, estaba dando un curso de oratoria y se me acerca una chica y yo en el break, porque habíamos hecho break en ese momento, me cuenta que en esa clase ella había entendido de dónde había nacido su miedo escénico por una profesora que le había hecho algo, empieza a llorar y desde ese momento fue un quiebre para ella y empezó a cambiar. Okay. Yo pude ver en el desarrollo del curso la evolución que ella tuvo. La evolución de su
de su forma de ser, de su forma de mostrarse, de su apariencia física. Cambió incluso su forma de peinarse, se quitó el cabello de la cara, empezó a vestirse con ropa más moderna. O sea, hubo ese quiebre, ese insight, que lo he logrado en muchas ocasiones y de hecho es una de mis garantías de la formación. Logro el insight en las primeras 2 clases, logro el quiebre en las primeras 2 clases y a partir de ahí viene el proceso terapéutico. Y a partir de ahí yo dije, sí, es pronto el cambio. El cambio se puede hacer rápido, se puede hacer no automático, pero sí es un cambio violento, es un cambio que puede ser rápido. Como si fuera un choque. Sí, exactamente. Ok. Usted habla del miedo. Sí. Ahora, y ese quiebre que puede existir desde la primera sesión, como presentarse en la segunda, tercera, hasta cuarta sesión, Sí, por poner un ejemplo. así es. Yo siempre he oído que subirse a tarima y hablarle y comunicarle al público puede ser el miedo número 1 de las personas, hasta por encima de la muerte. Eso es correcto. Eso es una estadística real. No se da en todos los países, porque en los países de Latinoamérica todavía le tenemos más miedo a la muerte, pero países anglosajones y algunos países europeos, el miedo a hablar en público es mucho peor, considerado por mucha gente, que el miedo a la muerte. Julio, ¿y por qué? En sentido, ¿pasa algo por la cabeza? Le digo porque yo he tenido la oportunidad de, por ejemplo, dar el acto de bienvenida de algún evento en el colegio o en la universidad. Y créanme que esos minutos antes de yo subir a ese podio con mi hojita, dile para no leerla, pero al final tiene unos... Termina leyéndolo, claro. Yo siento que si me toman la presión o me van a poner una jeringa, no me van a sacar sangre. Mira, Ramón, el miedo a cualquier cosa es desconocimiento de a dónde te estás metiendo. Te voy a explicar por qué. Tú de repente le tienes miedo a tirarte en paracaídas, a tirarte en parapente, a las alturas. Es porque tú no sabes qué es eso. Tú no sabes lo que puede pasar. Pero en el momento que tú te entrenas, practicas, ves los pros y los contras, los riesgos, cómo minimizar los riesgos, entonces todo cambia. Todo cambia porque te apoderas de eso. Te apoderas de lanzarte en parapente, te apoderas de manejar vehículos a alta velocidad, te apoderas de lo que posiblemente en algún momento te dio miedo. Exactamente igual pasa con la oratoria. Es como si fuera un músculo. Uno lo va entrenando. Sí, lo vas entrenando, pero sobre todo yo lo veo más como, tengo miedo al mar, pero si yo me voy metiendo y voy viendo dónde voy pisando, hasta dónde puedo llegar, entonces ya yo me calmo. Y en la oratoria, en el miedo escénico, hablar en público, es exactamente igual. Lo que pasa es que nosotros tenemos 2 alternativas. Puede salir bien o puede salir mal. Claro. Pero ante esa encrucijada, la mayoría de las personas dice, yo no voy a entrar. Y hay un 50% de posibilidades, o puede variar, pero esas posibilidades de que salga mal está en mis manos minimizarla. Y eso es lo que yo enseño en las formaciones. No te voy a quitar el miedo, porque el miedo no se quita. El miedo es un sentimiento, es una emoción. Y esa emoción está impregnada en tu cerebro. Y a veces seres emocionales. No. A ver, es que yo tengo hoy por hoy formaciones en las que voy asustado. Voy asustado porque no sé qué me voy a encontrar. En el momento que veo lo que me encuentro, sea bueno o malo, entonces ya yo tengo cómo tomar decisiones. Ya yo actúo en consecuencia. Pero el problema con el miedo escénico es que no sé qué va a pasar. ¿Y cómo puedo averiguar? 1, capacitándome, porque ahí voy a tener la teoría. Y 2, subiéndome a la tarima 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100. Y cuando yo tengo 100 subidas a la tarima, ya yo sé qué pasa si se ve el audio, ya yo sé qué pasa si alguien se duerme, ya yo sé qué pasa si alguien se ríe, ya yo sé qué pasa si alguien se para y se va, ya yo sé qué pasa si me falla el PowerPoint, la pantalla, ya yo sé qué pasa si se me olvida algo. Ya todas las cosas me han pasado. Entonces ya estoy en mis aguas, ya yo sé cómo puedo reaccionar. Y el miedo se va. Entonces, mientras haya un elemento que a mí me dé inseguridad, que yo no conozca, entonces yo voy a decir, epa, no sé si me quiero meter. ¿Qué recomiendo? Entra, porque lo peor que puede pasar es que salga mal, y eso no es tan malo. Claro. ¿Ok? Claro. Usted habló ahora mismo de, por ejemplo, entrar y congelarse o algo. Uh-huh. Yo vi un video hace varios días, y es que una persona muy famosa dentro del mundo de los negocios
le tocaba subir a tarima y presentarse ante una junta directiva. Ok. Con los resultados de lo que pasó en el último trimestre, en el último club de su empresa. Él, siendo gerente, siendo el CEO de la compañía, el miedo se apoderó tanto que se quedó congelado. Yo no sé si es algo de miedo. Ahí entra el miedo, obviamente. Pero dentro del marco de la neurociencia, ¿cómo funciona eso y cómo ataca la parte psicológica de la persona en ese momento? Porque algo puede decirte, ok, el miedo, yo tengo miedo, voy a subir a tarima, voy a subir un podio, lo digo bien, lo digo mal, pero ahí acabó. O lo digo gateando, lo digo nervioso, o lo digo haciendo muchos gestos, como sea. Pero yo tuve un proceso, un umbral y lo acabé, bien o mal. Pero hay gente que no lo acaba de manera propia, se congela. Sí. ¿Por qué pasa eso y a qué se debe? Mira, eso es un proceso neurocientífico, neurológico, un proceso del cerebro, porque se llama secuestro amigdalino. El cerebro entiende que lo que está pasando afuera es un peligro, ¿sí? Entonces va a reaccionar. El trabajo del cerebro es cuidarte y protegerte. Si el cerebro entiende que tú estás en peligro, va a hacer tres cosas. Va a pelear, va a huir o se va a quedar paralizado. Entonces, cualquier reacción que tú tengas frente al miedo va a responder a esas tres conductas. O vas a salir corriendo, o vas a pelear, vas a luchar contra ese peligro, o te vas a quedar paralizado, que es una función evolutiva animal en la que yo digo, ok, me hago el muerto. Tú sabes esos animales que se hacen el muerto para que el depredador los deje y de repente se paran y se van. Esa es la función. Y minimizan las funciones de respiración, minimizan las funciones cardíacas. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Esa es la función. ¿Es como cerebro, si fuera una muerte lenta? No, lo que está haciendo es disminuyendo las funciones vitales para que el peligro, el depredador, sienta que ese se murió, no lo voy a agarrar. El cerebro entiende que tú estás en un peligro, que tú estás en una amenaza. Y al estar en una amenaza, entonces se va a defender. Se va a defender de repente corriendo. Entonces ahí cuando te da ganas de ir al baño, sales corriendo, literalmente te vas. O también está que te quedes paralizado. Porque el cortisol es tan alto que te quedas paralizado. O la otra, que es pelear. Entonces en miedo escénico se manifiesta de otras formas. Hay movimientos que parecen de lucha. Es una manifestación del cerebro. Por eso siempre digo, el miedo es ese amigo que sale a pelear por ti cuando tú estás demasiado asustado, cuando tú eres preso de esa amenaza. Bueno, pero cuando tú estás dominando la situación, el miedo no sale. ¿Por qué no sale? Porque tú no te sientes en peligro. Entonces tú vas al supermercado y no tienes miedo, tú vas a salir a cenar con una cita, no tienes miedo, tú vas a bailar con una chica y no tienes miedo, porque eso no representa un peligro. ¿Qué representa un peligro? Culturalmente, que te vean 200 personas, que esté tu jefe presente, que tengas que entregar unos resultados como ese caso que planteaste. Entonces es allí donde el cerebro dice, paralízate, o pelea o sal corriendo. Dentro de esa misma línea, me toca subir final de año y presentar los resultados de durante todo el año a nivel de operatividad. Yo, en mi posición, como Ramón Moreta, yo tengo dos opciones, como usted comentó: subo y triunfo o fracaso. Ok. Las personas promedio le tienen miedo al fracaso, al subir público. ¿Existe algo más profundo que el fracaso en ese aspecto? Lo que pasa es que el fracaso abarca muchas cosas. El fracaso puede ser, fracasé como profesional, pero el fracaso también puede ser, si está mi familia, fracasé como esposo, fracasé como papá, fracasé como mejor amigo, fracasé. Entonces, el fracaso abarca dentro de ese espectro muchísimas cosas, muchísimos roles. Entonces yo no quiero quedar mal delante de mi público, yo no quiero quedar mal delante de mis empleados. O sea, cómo el jefe se va a equivocar, cómo el jefe... No te imaginas la cantidad de gerentes de alto nivel a los que yo le he dado formación. Y su temor es, no quiero quedar mal delante de mis colaboradores, porque soy el ejemplo, porque soy el líder, porque soy... Entonces, claro, el miedo al fracaso es miedo al juicio externo.
Miedo a lo que va a decir mi esposa, lo que va a decir mis hijos, lo que va a decir mi jefe, la imagen. Y por eso retomo lo de la autoestima. Si yo tengo mi autoestima bien plantada, no tengo por qué estar pendiente de lo que dice el otro, de la percepción que tiene el otro de mí, la referencia que tiene el otro de mí. Entonces ahí hay que cambiar el concepto de fracaso, cambiar el concepto de percepción para poder entender, ok, ¿sale mal o sale bien? Sí, pero ¿de qué depende que salga mal? ¿De mí? Porque me tengo que preparar, Claro. de mí porque tengo que practicar, de mí porque tengo que saber de lo que estoy hablando. Y en las consultorías me pasa mucho. Julio, tengo mucho miedo porque porque dentro de una semana es la presentación. Ajá, ¿pero estudiaste? No, todavía no. Bueno, pero si todavía no estudiaste, la teoría de autoeficacia de Bandura dice que si tú no te sientes preparado, el miedo va a salir. Claro. ¿Y por qué el miedo va a salir? Porque sabe que tú no estás preparado para eso y te va a proteger. Correcto. Pero si tú estás preparado, si tú previste situaciones, si tú previste los factores de la oratoria, que son entorno, orador y audiencia, entonces tú dices, bueno, nada puede salir mal. Pero si sale mal, tengo esto, esto y esto. Y tengo las habilidades para tomar decisiones en consecuencia. Bien. Entonces, ¿cuál es la solución? Tomar el control, haz la tarea, hazte cargo. Tú tienes que hablar en público. Prepárate, estudia, tienes que saber el tema, tienes que tener capacidad de improvisación, tienes que tener vocabulario, tienes que tener léxico. Tú tienes que prepararte, tienes que hacer la tarea y tienes que saber qué va a pasar si las cosas que no están en tu control salen mal. Porque pueden apagarse las luces, puede caerse la presentación, puede irse el internet, pueden pasar muchas cosas. Y eso está amarrado a, bueno, si pasa eso, tampoco pasa nada. Claro. Porque Claro. también tenemos el concepto de que es la catástrofe. Y si se me apaga la pantalla, bueno, si se apaga, se apagó, sigue hablando. Y si no tiene batería el pointer, bueno, si no tiene batería el pointer, déjalo ahí, pásalo con la mano. O sea, no pasa nada tampoco. Porque tenemos también expectativas muy altas. Sobre todo las generaciones que tenemos entre 30, 40 años, tenemos el concepto de la perfección. Tenemos que ser perfectos, no nos podemos equivocar. Nadie puede ver que nosotros cometimos un error. Claro. Y resulta que eso afortunadamente está cambiando. Claro, claro. ¿Sabes? Tú te mencionas eso. Yo le voy a confesar un proceso que yo tuve Ok. en la cual yo vi un tip que no sé si es lo correcto o es lo incorrecto a nivel de comunicación, pero también a nivel mental. Yo soy de la persona que ve diversa cantidad de contenido. Ok. Me topo en una vez, me estoy viendo un podcast que es de comediantes. Ok. Son 3 comediantes, la cual hacen un podcast y es de pura comedia. Es como un tema para relajarse. Y en un momento ellos estaban hablando del miedo escénico. Ok. Entonces, ellos dieron un consejo que lo he escuchado mucho, pero no sé si es un mito o de verdad se aplica al momento de, por ejemplo, usted dar ese tip para una persona que va a subir a tarima o que va a subir a un podio, no tiene una actividad, tiene que presentarse. Yo escuché una vez, si tú quieres subir a un espacio público donde hay muchas personas y tú tienes miedo escénico, imagínate que todas esas personas se encuentran desnudos. ¿Cómo funciona, Y yo dije, es estúpido, digo yo. Mira. Pero me pasó. Mira, Ramón, eso es un mito desde hace muchos años. De hecho, es una práctica de la oratoria. Yo no conozco todavía a alguien que lo haga o que lo haya hecho. Pero sí es un bolo que viene rodando hace mucho. Ah, pues conocí el primero, por ello sí lo... ¿Sí? Sí, me tocó en Acrópolis grabando un podcast en vivo y yo tenía más de 100 personas. ¿Y te imaginaste a la gente Sí, sin ropa? los primeros segundos me lo imaginé y entonces ahí en mi cabeza hizo un proceso y es que dijo, los que sienten vergüenza son ellos porque están desnudos, yo tengo ropa. Bueno, fíjate algo. Yo uso una frase que además la recomiendo mucho en oratoria. En oratoria no es lo que está bien ni lo que está mal. Es lo que te sirve o lo que no te sirve. Okay. Así de sencillo. O sea, en oratoria tú no puedes determinar esto está bien o está mal. No, esto te funciona. Sí, hazlo. No te funciona, no lo hagas. Okay. ¿Sí? Y te lo digo en un espectro muy grande de situaciones que pasan en oratoria. Por ejemplo, el lenguaje corporal. ¿Está bien cruzar los brazos? Depende. ¿Te sirve cruzar los brazos? ¿Qué mensaje quieres enviar, no?
Con relación a ese caso, yo nunca había conocido a nadie que se hubiese imaginado a la gente sin ropa. Siento que generaría mucho más incomodidad imaginar a la gente sin ropa. Creo que me desconcentraría de lo que estoy haciendo. No es una técnica que yo haya usado nunca. Ahora que me lo mencionas y que te funcionó, posiblemente lo use en alguno de mis cursos como ejemplo. Pero es algo que en ese momento tienes que tener un nivel de concentración muy grande como para tú desligarte de lo que estás viviendo, del aquí y el ahora, y empezar a imaginar a las personas desnudos. Yeah. O desnudos, o sea, ¿y cuál es el efecto que te causa ver tantas personas desnudos? O sea, es un nivel de conciencia que tiene que ver con cada quien. Claro, ¿ok? claro. Nunca había tenido la persona, como te repito, nunca había conocido a la persona y no sé cómo se experimenta ese proceso. No es literalmente desnudo, sino es como una sensación de decir, ok, tú estás en un lugar donde debe tener cierto atuendo, Ok. yo lo tengo, la persona que debe sentirse incómoda o más cómoda debo ser yo. Ok. Eso fue como el efecto que me hizo sentir en el momento y funcionó. Sí, te funcionó brillante. O sea, no es lo que está bien o lo que está mal. Si te funcionó bien. Yo siento que a nivel de práctica me parece mucho más complejo imaginar y lograr ver a la persona. O sea, me parece que tiene otros subprocesos mucho más complejos adentro que otras prácticas que a mí me funcionan, que quizá a otro no o a otra no, pero a mí me funcionan para poder calmarme, para poder regular esa emoción, que al fin y al cabo eso es inteligencia emocional pura y dura. Eso es, tengo una emoción desbordada que es el miedo, vamos a llevarla a la franja que le corresponde. Listo. Ojo, si funciona chévere, hazlo, pero hay otras prácticas que creo que serían mucho más sencillas, ¿no? Mucho más sencillas de ejecutar, mucho más mecánicas que usar ese proceso de imaginación, que además, mientras me estoy imaginando todo eso, que no sé cuánto puede durar, ¿qué está pasando en el aquí y en el ahora? O sea, que estoy grabando el podcast, está la otra persona hablando. Claro. Es lo que entiendo. Si yo fuera una persona que tuviera ahora mismo pánico escénico, imaginemos que este fuera mi primer podcast. Ok. Y yo le digo a usted, Julio, es la primera vez que estoy grabando y yo no le puedo mentir que estoy nervioso. Ok. Imaginemos que a mí en la segunda, tercera pregunta se me entre esos sudores, ese nerviosismo. Usted como experto, ¿cómo calmaría ese pánico escénico que yo tengo en 30 segundos? Lo primero que haría sería, te dijera que tomaras agua. ¿Ok? En el proceso se te apaga el sistema digestivo. Eso es una de las cosas que pasan, de las primeras cosas que ocurren cuando tienes miedo escénico. Se te apaga el sistema digestivo. Porque el cerebro entiende que en un momento de tanta presión, tú no vas a comer. Tú no necesitas ese sistema. Entonces, si yo te digo, toma agua, tú vas a prender tu sistema digestivo. Y el cerebro va a entender como que si él estuviera en peligro, no estuviera comiendo. Ya de manera mecánica, tu miedo escénico por allí está calmándose. Tu cerebro se volvió a encender y volvió a buscar sus funciones naturales. Te diría, piensa, concéntrate en algo que de esta situación que sea agradable, placentero. ¿Quieres hacer un podcast? ¿Te ves exitoso en un podcast? ¿Conseguiste entrevistarme? No sé, lo que sea placentero para ti. Porque el cerebro es dual. El cerebro se quiere alejar de lo negativo, del malestar, y quiere acercarse al bienestar. Entonces, si yo hago que tú visualices lo alegre, lo positivo, lo que te genera bienestar, tu cerebro se va a calmar. Y siempre voy a recomendar la respiración guiada. Te diría, empieza a respirar con unos ejercicios que se hacen de manera guiada, yo te voy diciendo, ok, cuenta hasta tanto, yo te voy guiando la respiración, así logramos que te calmes. Okay. Usted tiene 20 años impactando personas a nivel de comunicación. ¿Cuál es el error número uno que comete la persona cuando están comunicando? Que usted ya ha visto y dirá, ok, ese error es un patrón que se repite mucho en personas que están comunicando y no lo han notado, o usted, por ejemplo, de manera rigurosa lo ve, ese patrón, ese detallito. ¿Qué es? ¿Cómo se llama?
¿Y cómo se El corrige? primer error que yo detecto en una persona y digo, no sabe comunicar, es cuando no es natural. Cuando yo sé que está mintiendo, cuando la historia no es creíble, cuando la emoción no es creíble, cuando la información que está dando es falsa. Ahí tú sabes, esta persona no sabe comunicar. Porque la comunicación es entregar la esencia de lo que tú realmente eres. En el momento que estás actuando, que tú estás actuando, no estás comunicando, estás actuando. Y no eres tú. ¿Ok? Eso. Y el segundo error más común, no prepararse. La gente entiende que como yo he trabajado 20 años vendiendo inmuebles, entonces yo voy a ofrecer un inmueble, no importa, no me preparo. Yo tengo que prepararme para cada evento que a mí me toque realizar. Así lo haga 20 veces al día. Por muy pequeña que sea la preparación, yo tengo que sentarme y hacer un esquema y decir, bueno, con este cliente, que además lo analicé, va a funcionar esto, esto y esto. Me ha pasado a mí, que tengo 20 años dando conferencias, 20 años trabajando la comunicación. Y por rapidez, porque se me olvidó, porque me confié, no preparo algo y me salto pasos dentro de la conferencia. Me salto presentar a alguien, me salto algún saludo, porque no lo preparo, porque no esquematizo, porque me confío demasiado. Entonces siempre voy a referir esos dos errores: la poca naturalidad, la falta de esencia y que no te prepares. ¿Pudiéramos considerar que la clave de comunicar es prepararse? Sí, indefectiblemente. Cuando tú te preparas, eso impacta en el miedo escénico, impacta en la improvisación, impacta en la forma en la que mueves tu cuerpo. Cuando tú preparas el tema del que tú vas a hablar, cuando tú eres experto en el tema del que tú vas a hablar, la comunicación, o sea, la técnica en la comunicación hasta sale sola. Pasa a un segundo plano. Cuando tú eres experto, no muestras miedo escénico porque te sientes seguro, no hay una amenaza externa. Volvemos al tema. No tengo el miedo de que si me hagan una pregunta, entonces yo no la voy a saber porque me sé el tema, porque me siento confiado del tema. Y sí, es una mezcla entre conocimiento y técnica, pero cuando el conocimiento es tan amplio, la técnica entonces pasa a un segundo plano. Claro, claro. Julio, yo veo mucha gente que dice, las personas que saben comunicar es porque manejan un volumen de palabras muy amplio. Yo he escuchado eso. Sí. Y también, o porque hablan muy bonito, o tienen una voz que es persuasiva. Pero, ¿qué es lo que realmente impacta a una persona en comunicar? Mira, el tema con la comunicación estriba en a quién tú le vas a hablar, ¿ok? Si tú le vas a hablar a 100 personas, vas a impactar a 100 personas, o no a todas. Pero si tú le hablas a uno y lo sabes hacer bien, con seguridad lo vas a impactar. ¿A qué me refiero? Tú me hablas de persuasión, tú me hablas de palabras bonitas, tú me hablas de buen léxico, todo eso es importante. Pero dentro de eso que comentaba de la esencia, tú tienes que conectar con la persona. Tiene que haber una historia común, tiene que haber un lugar común, un elemento que diga yo soy como esa persona. Okay. ¿Cómo yo hago para atarme a las personas con las que comunico? Busco un lugar común que le haga sentir a la otra persona que está con alguien de confianza, que está con alguien que lo entiende, que está con alguien que está en el mismo saco. Tú y yo somos iguales. Yo puedo confiar en ti. Porque hablas como yo, porque eres de la región de donde yo soy, porque tenemos los mismos enemigos comunes. Yo busco el lugar común. Y ese lugar común es lo que me permite conectar emocionalmente con las personas. Emocionalmente con esa necesidad que tú tienes, que yo la tuve o la tengo. O ese espacio físico en el que tú estás y en el que yo también estoy. Entonces sí, hay que ser persuasivo y esa técnica funciona, la persuasión funciona, la persuasión es una herramienta maravillosa y funciona el manejo del lenguaje corporal con intención y funciona la paralingüística con intención, todo eso funciona. Pero cuando tú manejas tu esencia, cuando tú manejas tu realidad en conjunción con eso, la comunicación es indetenible. Cuando tú eres capaz de desde tu esencia, desde lo real que eres,
manejar un lenguaje corporal apropiado, manejar herramientas de persuasión, tener estructuras de improvisación, manejar el tono, el volumen, la entonación, la velocidad, entonces ahí la conversación se vuelve indetenible. Julio, ahí entonces entra nuevamente el tema de prepararse. Porque, por ejemplo, yo puedo saber comunicar y yo puedo irme, por ejemplo, a un hotel y impactar 500 personas, pero yo me puedo considerar que no sé comunicar si yo después de ese hotel arranco, por ejemplo, para un batey, hablarle a 25 personas y no logro el mismo impacto. Tendrías que definir entonces cuál es tu público, porque ojo, quizá con una persona lograste cambiar a una sola persona, lograste tocar, transformar a una sola persona. Tiene que ver con la preparación, porque no impactas igual a 500 personas en un hotel 5 estrellas, en una empresa, a un político, a un gerente, como impactas a una persona en un batey. Entonces, debo entender y debo conocer mi audiencia. Cuando hablamos de factores de la audiencia, el más importante, los tres tienen mucho valor, pero el más importante es la audiencia. ¿A quién le estoy hablando? ¿Qué espera la persona? Y por eso te mencionaba anteriormente, le hablas a demasiadas personas, pero tienes que saber quién es la otra persona para poder conectar emocionalmente. Cómo le hablas a un niño no es lo mismo que cómo le hablas a un adulto, a cómo le hablas a una señora, a cómo le hablas. Y en grupos también ocurre. O sea, tú tienes una formación en donde la mayoría son hombres y no hablas igual a si la mayoría son mujeres, Claro. o si son niños, o si la mayoría son médicos, o si la mayoría son abogados. Cada audiencia representa un modo de poder conectar. Pero para eso tienes que tener una preparación. Para eso tu esencia tiene que ser adaptable y tienes que no tener pena en un salón de niños de quinto grado, de 5 o 6 años, tirarte en el piso, jugar con ellos y mostrarle cómo se habla, cómo se conecta, cómo se persuade, cómo se quita el miedo escénico, pero también lo tienes que hacer con unos gerentes de una compañía. Entonces ahí la ropa cambia. La preparación es muy importante. La preparación tiene un valor muy importante y por eso te digo, preparar el tema. Preparar el tema es preparar el contenido, es preparar la ropa, es preparar el lenguaje corporal que vas a utilizar, qué voz vas a poner si son niños, qué palabras vas a utilizar si son puros hombres en la audiencia. Todo eso tiene un juego, tiene un rejuego. Y ojo, no es infalible, porque a mí me ha tocado audiencias, todavía hoy por hoy, que digo, epa, para esta audiencia no estaba preparado. Y yo tengo 20 años dando clases, pero tengo audiencias audiencias muy complejas, las audiencias que son muy, muy homogéneas, puros hombres, puras mujeres, puros abogados, son audiencias muy complejas. Y por mucha preparación que tenga, algo malo puede pasar. Claro. Tienes que estar preparado también para eso. Julio, tú has entrenado a muchísimas personas de diferentes nacionalidades. Sí. Existe algo que es la jerga. Tú me entrenas a mí, Ramón Moreta, dominicano. E imaginemos que tú entrenes a un venezolano. Imaginemos que tú entrenes a un colombiano. E imaginemos que tú entrenes a un haitiano. 4 mundos totalmente diferentes, con diferentes jergas cada nacionalidad. Tú aplicas la técnica y entrenas a cada uno. ¿Hay en algún momento donde la jerga, en alguna etapa de la técnica que tú puedas utilizar para que las personas comuniquen cada una de sus distintas nacionalidades, que puedan bloquearse? La jerga es un bloqueo. La jerga es un bloqueo por el valor que se le da. Por ejemplo, en países como Colombia y Venezuela, a nivel de comunicación social, a nivel de comunicación en público, la jerga tiene un valor muy negativo. O sea, un bogotano, una persona de Caracas, de Valencia, de Venezuela, que está en la televisión, y digamos la vieja escuela, hoy por hoy ha pasado muchas cosas, pero la vieja escuela, hablar mal era totalmente negado. La jerga no existía dentro de la comunicación social, la comunicación en público, las conferencias, no existía. Países como Puerto Rico, República Dominicana, la jerga tiene valor positivo. Entonces, desarraigarse a la jerga les resta, a nivel cultural, identidad. O sea, dejar de utilizar jerga
para las islas, para República Dominicana, para Cuba, para Puerto Rico, es dejar de ser dominicanos, es dejar de ser puertorriqueños. Entonces es mucho más difícil quitarle la jerga a una persona cuyo valor es la jerga, es positivo hablar así, que a una persona cuyo valor es negativo. Yo tengo alumnos pequeños, 12, 13 años, que me dicen: profe, yo puedo hablar así porque es que yo soy dominicano. Entonces, eso está valorado como positivo. Súmale ahora que los grandes exponentes de la música urbana le han dado mucho más valor positivo, a hablar mal, a pronunciar mal, a usar groserías, a usar dobles sentidos. Entonces, como esa jerga tiene valor, es más difícil desbloquear y hacerles entender: oye, en una canción quizá tenga valor, pero en una negociación política no, en una negociación de una empresa no, en una entrevista de trabajo no. Entonces terminan yendo a las entrevistas de trabajo hablando como hablan en la calle. Y eso, por supuesto, que representa una barrera. Ok. Julio, si yo vengo y te voy a hablar 30 segundos de un tema. Ok. Un tema cualquiera. Esta es otra dinámica. Y yo quiero que tú diagnostiques mi comunicación, que tú evalúes mi comunicación. Ok, vale. Y tú me digas, después de 30 segundos, qué yo debo de mejorar. Vale. Lo que tú veas a nivel de gestos, a nivel de tono, todo. Evalúame. Empiezo diciéndote que soy Ramón Moreta. Soy un egresado de Administración de Empresas. Hice un máster en MBA en España. Tengo un podcast de negocio. Me gusta dialogar con empresarios, con emprendedores. Y soy entusiasta de la música, negocios, los startups y la tecnología. ¿Qué pudiste ver en mí? Te corregiría dos cosas. Número uno, articulación. Hay palabras que requieren mayor articulación que otras. La mecánica de la articulación dicta la forma en la que vas a ubicar tu boca para que las palabras, para que los sonidos salgan mejor. Y entonces hay ciertas palabras que debemos articular para que tengan mayor proyección. Sobre todo cuando usamos dispositivos, cuando usamos un micrófono, cuando hablamos por teléfono, cuando utilizamos algún dispositivo que magnifica la voz. Y segundo, hay algo que es una corrección tonta, pero lo requerirías para universalizar el lenguaje. Es algo que se llama tonema ascendente. El tonema ascendente es cuando yo estoy hablando y cada finalización de frase yo la termino en tono alto. ¿Ok? Culturalmente entendemos que el tono es el volumen. Estamos discutiendo con alguien y está gritando y le decimos: hey, bájame el tono. No, es bájame el volumen. El tono habla de agudos o graves. Okay. Cuando hablo de agudos es hacia arriba. Preguntas, dudas, los niños terminan en agudo, las mujeres terminan en agudo. Es una voz fina, digamos. Tiene la voz finita, tiene la voz aguda, tiene la voz alta. ¿Ok? Es en ascendente. El tonema descendente es un tonema grave. Normalmente la voz del hombre, voces autoritarias, voces de liderazgo, se asocian a eso. Entonces, en tu caso, soy Ramón Moreta, estudié en la Pucamaima, hice un MBA en España, siempre termina hacia arriba, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, ese sonido genera en el subconsciente duda, genera en el subconsciente que estás haciendo preguntas, porque la pregunta también termina en tonema ascendente. ¿Tú comiste ayer? Termina arriba. ¿Tú fuiste ayer para la playa? Termina arriba. Entonces, cuando tú vas hablando y vas terminando todo en tonema ascendente, el cerebro de tu interlocutor tiene la presunción de que es una duda, de que es una pregunta lo que tú estás diciendo. Entonces se suele terminar, o lo lógico es terminar, en tonema descendente. Como que siempre terminas en un punto. Como bajando. Okay. Buenas noches. Mi nombre es Ramón Moreta. Soy entusiasta de la comunicación. Tengo un MBA que realicé en España. Todo termina bajando. Porque además, cuando bajas, la voz se vuelve gruesa, se vuelve grave, como se le llama científicamente, y genera autoridad. Las voces gruesas generan autoridad. Tienen la sensación de liderazgo. Julio, al 1% es un podcast en una primera etapa que fue puramente de negocios. Ok.
Después pasó a un plano de que entró negocios y emprendimiento y tecnología. Y hay preguntas que yo no puedo dejar de hacértelas a nivel de negocio. Un profesional, un alto directivo, un officer, ¿cuántas oportunidades pierde en probabilidad al no saber comunicar? Mira, yo te voy a contar una historia que me pasó con un alumno, estudiante de ingeniería. Trabajaba en el área, trabajaba en una constructora y él estudiaba ingeniería civil. Fue al curso porque él había dejado la carrera porque no podía presentar la tesis. O sea, él dijo, yo prefiero tirar estos 4 años a la basura, pero es que yo no me voy a presentar a defender mi tesis. Mira el impacto de, tengo un trabajo en el área, tengo una experiencia, tengo una carrera de 4 años, pero la voy a dejar por la borda, la voy a tirar por la borda, porque no me voy a parar 15 minutos a defender una tesis que tengo 2 cuatrimestres haciendo. Yo he visto gente que no se postula para ascensos. Yo he visto gente que no va a entrevistas de trabajo, no le gustan las entrevistas de trabajo. Yo conozco gente que pierde liderazgo en equipos, periodos de prueba que no serviste para el cargo porque no saben comunicarse. Yo he estado en equipos donde te dan la oportunidad de ser coordinador de un departamento, te dan un periodo de prueba de 3 meses, 4 meses, y como no supiste comunicar, eres buena planificando, eres buena... Te hablo de un caso en particular. La chica es buena planificando, la chica es buena coordinando, dirigiendo, pero no sabe comunicar con sus colaboradores. La sacaron del cargo porque no sabes comunicar. Y no importa lo bueno que seas, no importa lo capacitado que estés en el área. Si tú no sabes comunicar lo que sabes, tú no sabes. Y hay la probabilidad actual, la estadística actual de la cantidad de gente que está desarrollando habilidades blandas. Y hablo de comunicación, hablo de inteligencia emocional, hablo de liderazgo, hablo de neuroliderazgo, hablo de capacidades de negociación. Es muy alta. ¿Por qué? Porque es una eminencia, tiene 4 MBA, 3 posgrados, es doctor, pero nadie quiere trabajar con él. O sea que si yo soy un líder, por ejemplo, y no sé comunicar, la comunicación es un techo para que yo siga creciendo. Totalmente. Es un techo porque nadie va a saber quién eres realmente. Nadie va a saber tus capacidades de liderazgo. Las vas a ver distorsionadas. Porque tú eres un líder de equipo, que es muy frecuente en la industria actualmente. Como es muy bueno en el equipo, como es muy bueno en la labor que desempeña, vamos a ponerlo de líder. Es un gran error. Porque que tú seas bueno, por ejemplo, pasa mucho en los equipos de venta. El mejor vendedor, póngalo de líder. No, él sabe vender, no liderar. Él sabe vender, él sabe negociar, él sabe persuadir. Él no sabe liderar un equipo. Él no sabe comunicar, él no sabe dirigir. Él lo que sabe es vender. Entonces cometen esos grandes errores las empresas. El liderazgo necesita comunicación. El liderazgo necesita saber, o sea, el que es líder necesita saber cuáles son las barreras comunicacionales, cuáles son los errores de la comunicación, cuáles son los ruidos de la comunicación. Porque de repente tengo muchísima información, pero no la sé transmitir. Claro. Y no voy a tener un techo, voy a tener un freno. Porque cuando me hagan una evaluación de desempeño, cuando me pidan resultados, no doy resultados. Oye, pero tan bueno que era en su trabajo. Sí, pero él es bueno en su trabajo, no es bueno liderando. Julio, ¿hay una diferencia entre alguien que comunica bien e impacta? Comunicar bien, puedes comunicar bien una idea, puedes comunicar bien una información, pero te puedes quedar ahí, en solo comunicar bien. No, mira, él comunica bien su idea, pero impactar va más allá. Impactar va en que cuando comuniques tu idea, la persona cambie. La persona transforme y gire el camino por donde iba y decía, no, a partir de ahora yo voy a hacer esto que me está diciendo. O lo voy a hacer de esta forma. Muchos lo comunican y lo muestran, pero lograr la conexión va a depender de los dos. Va a depender del que comunica y de la necesidad que tenga
el que está escuchando. Porque yo puedo hablar aquí y pueden haber 20 personas, impacto a una o dos, porque son las que estaban necesitando la palabra que yo dije en ese momento, la idea que yo dije en ese momento. Pero el que ya la sabe, es buen comunicador y ya. Solamente dice, ok. Ok, chévere, entendí todo. Entendí todo lo que dijo. Y me pasa en los cursos, por ejemplo. Yo estoy en los cursos de 40, 50 personas y veo el que está, wow, sí, ok. Todo el mundo se... impactado. Y veo el que está... ¿Por qué? Porque este ya sabía, ya está adelantado, entendió y no le sirve en el momento histórico en el que está. Entonces, impactar depende también de la audiencia, de cómo está en ese momento. Por eso es tan importante conocer a la audiencia. ¿Qué necesita esta audiencia para ser impactada? Claro. ¿Qué necesita esta audiencia para cambiar el rumbo de lo que necesita? Para cambiar el rumbo de por dónde va. Un venezolano en República Dominicana, manejas y conoces y experimentaste las dos jergas. Cuando tú llegaste aquí, ¿cómo te chocó esa jerga del dominicano? Tú dices, ese te lo que, ese... Al principio fue muy complejo, porque cuando llegué lo entendí desde la lucha, desde me molesta, me incomoda. Y después lo empecé a ver como lingüista. ¿Por qué dicen esto? ¿Y por qué dicen chercha? ¿Y por qué dicen qué lo que? ¿Y por qué dicen verdad? Y empecé a buscarlo desde la ciencia, empecé a interesarme desde el origen etimológico de cada uno de los elementos de la jerga. Y me empezó a parecer, empecé a entenderlo. Me empezó a parecer fascinante el decir, ¿por qué dicen chercha? Bueno, chercha viene de aquí. ¿Por qué dicen chopo? Chopo viene de aquí y de aquí. Empecé a entender todo eso y ya no me choqueó tanto. ¿Ok? Ojo, me sigue chocando un poco. Y además, lo que más me choca es la necesidad de utilizar jerga como valor. La necesidad de utilizar jerga porque es chévere, porque se ve bien. Y rechazar el valor que tiene la educación. Entonces vemos, por ejemplo, de alto nivel educativo, personas de alto nivel educativo queriendo hablar mal para conectar, porque eso es lo que está cool, porque eso es lo que está chévere. Y eso es lo que sí me molesta un poco y sí me choca un poco dentro de esa relación que tengo con las palabras. Ojo, yo tengo jerga venezolana muchísima, yo tengo jerga dominicana porque me relaciono con dominicanos y es natural. Pero sí entiendo que debe haber un cambio, en el valor que le damos a la jerga y sobre todo la seriedad con la que nos toman como dominicanos por la manera en la que hablamos. Cómo no somos respetados porque hablamos de esa forma. Entonces tengo una lucha con mis alumnos dominicanos porque el dominicano tiene una frase, el dominicano te dice... en buen dominicano, y dice una barrabasada lingüística. Entonces yo hablo o sea, que para ustedes el buen dominicano habla así. Y parece una tontería a nivel etimológico, pero es que eso es lo que yo le estoy agregando a mi cerebro, eso es lo que yo le estoy informando a mi cerebro. El buen dominicano habla así, no, ya va. El buen dominicano o el nuevo dominicano debería darle valor a cómo habla. Porque es lo que explico en mis formaciones. Cuando todos eran puros dominicanos, está bien, todos estábamos en la misma pecera. Pero hay tanto venezolano, tanto colombiano, tanto mexicano, que ya se empieza a notar la diferencia y te toca universalizar el lenguaje. Te toca universalizar el lenguaje porque empiezas a caer en el valor más bajo. Y eso te resta profesionalismo, te resta prestigio. Porque tienes mucha educación, tienes mucha formación académica, pero cuando llegas dice, es verdad. Y ahí vas a puntos, claro. Julio, si usted tuviera 30 no, porque 30 es muy poco, 60 segundos para usted comunicarle a esa cámara y hablarle no a la República Dominicana, a Latinoamérica, y comunicarle la importancia de comunicar bien. ¿Qué usted le dijera? Lo primero que diría es que hay que sincerar la comunicación, dejar de entender que la comunicación va ligada a las tendencias, que la comunicación va ligada a
lo que diga el otro o a copiarme del otro y empezar a sincerar el mensaje que yo llevo. Un mensaje más orgánico, un mensaje más real que se ve opacado por el mensaje que está de moda. Yo le diría a Latinoamérica que tiene que empezar a generar mensajes reales, que tiene que empezar a generar mensajes auténticos para poder destacar, porque Latinoamérica se ha vuelto toda igual. Todos decimos lo mismo, todos hablamos lo mismo, todos comunicamos lo mismo. Entonces Latinoamérica tiene que entender que la autenticidad de su mensaje es lo que va a hacer que se destaque del resto. Listo. ¿Te has topado alguna vez? Mira, ya uso una jerga. ¿Te has topado? Wow, está bien, no hay problema. Por lo menos está bien pronunciada. Ok, por lo menos no está mal. Wow. ¿Te has topado en algún momento o con personas que te digan, Julio, yo no doy para esto? O sea, primera etapa, y te van, por ejemplo, hablando y digan, yo en verdad no doy para comunicar. Sí, sí me ha tocado. Sí me ha tocado, y me ha tocado, por ejemplo, con políticos. Cuando yo llegué a República Dominicana, tuve la oportunidad de preparar un político y no había forma. No había forma que el político, además tenía problemas mecánicos, tenía problemas de pronunciación y dijo, Julio, hasta aquí. Toma tu dinero, te voy a pagar completo todo lo que se te prometió, pero ya no vamos a trabajar más. Y yo, pero ya va, pero espérate un momento, hay una oportunidad. No, yo no voy para esto, yo voy a seguir hablando así. Si yo gano porque hablé así. Si no gano, bueno, no importa. Pero no, o sea, estaba gastando demasiada energía, se estaba frustrando porque no pronunciaba correctamente, porque había problemas de mecánica de articulación, había problemas de interés real en eso. Además que en la política también se tiene la creencia de que tienes que hablar tirado y que tienes que hablar para conectar con el pueblo, ¿no? También es una postura muy de Latinoamérica y muy de la política latinoamericana. ¿Que tiene cierta razón? Sí, pero que puede cambiar también. Lo que pasa es que no hemos dado el primer paso. Siento que en ese momento hasta yo me sentí frustrado. Dije, no pude con este pana, o sea, no pude lograr que se enamorara de la comunicación de esta forma. Ojo, ya no era mi responsabilidad. Yo di hasta donde pude, pero me tocó esa oportunidad, me tocó ver eso, ¿no? Ver esa frustración en él y además, Ramón, soltar. Decir, bueno, sí, está bien, no te insisto más, ¿no? Porque me iba a convertir entonces en un problema para él. Tú como experto en comunicación, ¿hay todavía cosas que tú no sabes comunicar bien? Que tú sepas en este momento que tú no sabes comunicar bien. Sí, muchísimas cosas que no sé comunicar bien. Muchísimas cosas porque, por muy erudito que alguien sea, decir que sabe todo de un tema es bastante falso. ¿Okay? Hay momentos en los que no sé comunicar. Hay momentos en los que, y te digo por qué no sé comunicar, por el factor emocional. Hay momentos que la emoción me domina y eso hace que cualquier técnica comunicacional yo la tire a la basura. Porque la comunicación está basada, está construida sobre las emociones. Si tú tienes tus emociones controladas, tú construyes un edificio de comunicación. Pero si las emociones no están bien, ese edificio se va a caer. Entonces a veces me pasa que la comunicación se ve afectada, la manera en la que transmito un mensaje, en la que hago una pregunta, en la que intento negociar, porque la emoción está donde no debe estar. La emoción está tan desbordada, tan desequilibrada, que no permite que se construya una buena comunicación. Julio, para terminar este episodio, yo regularmente duré como 2 años terminando el episodio, o los episodios, diciendo, da un consejo a un emprendedor que quiere emprender y no ha emprendido. O no ha emprendido porque sus papás lo limitan, sí, o porque sus amigos lo limitan, o su pareja no lo impulsa. Hay 1.000.000 de probabilidades de que una persona no emprenda. Y siempre me ha tocado esa parte de yo decir al invitado, da un consejo a alguien que emprenda, que quiere emprender y no lo hace. Pero en esta nueva dinámica y estructura, yo en cada cierre lo hago diferente. Ahora, usted es el primero que le va a tocar el conejillo de Indias, ok. Que le va a tocar cerrar el episodio. Y yo quisiera cerrarlo de la siguiente manera. Imaginemos que estamos en una actividad, estamos en un podcast en vivo y hay 300 personas, como en esos 14 años que usted tenía de edad,
y le toca cerrar el evento. ¿Cómo usted cerraría este episodio? Yo le recomendaría a toda la gente que nos está escuchando y le recomendaría a toda la gente que nos está viendo que cuando estén en esa encrucijada de si lo hago va a salir mal o si lo hago puede salir bien, que igual se lancen. O sea, cuando esa persona se encuentre en ese camino en donde sí, puede salir mal y puede salir bien, igual lo hagan, porque casi siempre va a salir bien. Lo que pasa es que tenemos miedo de que salga mal, pero las probabilidades de que salga bien son mucho más altas. Julio, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti por Un la aplauso. invitación. Gracias. Gracias por la invitación y ojalá que no sea la única. Ojalá que sigamos. Claro que sí. Claro que sí. En la quinta temporada y en la Claro que sexta sí. temporada. Julio. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer.